tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la tercera sesión del ciclo de debates Derecho, Filosofía y Política en Pandemia. Mi nombre es Marcelo Zúñiga Cruz, soy consejero del Departamento de Ciencias del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y el foro de esta semana se titula ¿Salvar a quién? Reflexiones a partir de los lineamientos éticos en la atención de pacientes en una situación de pandemia. Ante un eventual colapso del sistema sanitario producto de la pandemia del COVID-19, y en particular ante la insuficiencia probable de la capacidad de respiradores mecánicos en Chile, se han formulado algunas respuestas frente a ello. A comienzos de abril del presente año, la Pontificia Universidad Católica de Chile, como integrante de la Mesa Social COVID-19, se encargó de presentar lo que se conoció como el Protocolo de la Última Cama, documento que, como ustedes saben, pretende orientar al personal médico ante estos problemas. Es frecuente que en tiempos de pandemia se empiecen a agotar los recursos mientras crece el número de enfermos. Por esto, en ocasiones, los profesionales de la salud pueden verse enfrentados a decisiones absolutamente dramáticas y completamente inéditas o inusitadas. Para ello, se da, por ejemplo, la situación en que tengan que escoger y elegir a qué paciente tratar y a cuál simplemente dejar sin ningún tipo de tratamiento. Este es comúnmente conocido como el problema de la última cama. Es una situación que, como ustedes advierten, es absolutamente extrema y ante la cual conviene, obviamente, tener una claridad ex ante, una claridad a priori, pues es natural que en el momento de la decisión las emociones se aglomeren y se apilen y resulte de muy difícil realización, un juicio moral, ponderado y por sobre todo, cuidadoso. Frente a esta situación se han planteado diversos criterios, como por ejemplo el argumento del corredor olímpico, que dice que se debe priorizar a aquel sujeto que llegue primero al centro hospitalario. Otro argumento que también se ha dicho a propósito de esta discusión es el típico argumento utilitarista, que busca, como ustedes saben, el máximo beneficio posible, es decir, la máxima utilidad para el mayor número posible de personas. Otro argumento que hemos escuchado es el argumento del tiempo cumplido, que es aquel que busca dar prioridad a aquellos sujetos jóvenes antes que a aquellos sujetos de mayor edad, pues se entiende que estos últimos ya han cumplido un determinado ciclo vital que el primero no ha desplegado aún totalmente. Otro argumento que también hemos escuchado es el argumento propiamente economicista, que dice que se debe priorizar a aquel sujeto que posea los medios económicos para poder costear o financiar el tratamiento médico, en este caso el respirador mecánico. Y otro argumento que a mí también me parece particularmente significativo es el argumento que dice que se debe priorizar a aquel sujeto que posea mayor probabilidad de éxito terapéutico en desmedro a aquel que posea menos probabilidad de éxito terapéutico. Como se pueden dar cuenta, este es un tema absolutamente controvertido. En caso alguno podemos entenderlo como un debate pacífico. Y es por eso que un grupo de ayudantes del Departamento de Ciencias del Derecho hemos decidido abrir este espacio en orden a la discusión y el análisis a propósito de esta importante materia. Y para ello contamos con destacados expositores y expositoras a las cuales paso a presentar a continuación. En primer lugar, saludamos a Carol Cariola, diputada de la República, militante del Partido Comunista de Chile y médico obstetra egresada de la Universidad de Concepción. Saludamos también a doña Adriana Ribeiro, abogada, magíster en Derecho, doctora cursante en Derecho, quien es también coordinadora del Comité de Ética, Bioética y Bioseguridad de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción. Saludamos también a don Flavio Salazar, vicerrector de Investigación de la Universidad de Chile y director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Y por último saludamos muy especialmente a don Rodrigo Pulgar, doctor en Filosofía y director del Departamento de Filosofía de la Universidad de Concepción. Antes de dar comienzo al debate propiamente tal, les comento un poco la estructura del mismo. En primer lugar, tendremos un espacio de exposición individual, en donde cada uno de los expositores tendrá alrededor de 15 minutos para desplegar una línea argumentativa afín al contenido en concreto de este seminario. En segundo lugar, tendremos una conversación entre los expositores, una fase de discusión en donde cada uno de los expositores podrá subrayar, analizar o criticar algunos de los argumentos planteados por alguno de sus colegas en la mesa.
Y por último tendremos una tercera etapa y final en donde el público podrá hacer preguntas, a los cuales insto desde ya que a medida que les vaya surgiendo la interrogante, las hagan en los comentarios de esta transmisión en vivo por Facebook, para así poder recogerlas y posteriormente responderlas. Sin más que agregar, damos comienzo entonces a este seminario, titulado, reitero, ¿Salvar a quién? Reflexiones a partir de los lineamientos éticos en la atención de pacientes en una situación de pandemia. Comenzamos con la exposición de la diputada Carol Cariola. Por favor. Evidentemente, primero dar las gracias por esta invitación. Estoy muy complacida de tener la oportunidad de compartir este espacio de discusión, de reflexión con cada uno de los expositores que están aquí presentes. Y bueno, quisiera hacer una reflexión política, ¿no? Desde la perspectiva que me corresponde en torno a este debate que es tan complejo, que es tan controvertido, y que sin lugar a duda nos genera a todos una tremenda conmoción. Yo creo que cuando vimos aquellas imágenes en España de médicos que nos decían y que nos contaban desde lejos que estaban teniendo que aplicar un protocolo de la última cama, nosotros nunca nos imaginamos que en Chile íbamos a tener que llegar a tener esta discusión también ante la realidad de nuestro país. Más todavía frente a un gobierno que desde el principio, desde el inicio de esta pandemia, ¿cierto? Del enfrentamiento de los primeros casos, nos planteaba y le decía a la comunidad en su conjunto que esto estaba resuelto, que aquí había una preparación. El presidente Sebastián Piñera lo sigue diciendo, ¿no? Que en enero de este año ellos ya tenían absolutamente preparado el sistema y todas las medidas proyectadas, donde finalmente también decidieron utilizar una estrategia que es bastante clara en torno a ir detrás de la enfermedad en vez de anticiparse a ella, a pesar de que muchos expertos le planteaban al gobierno la necesidad de involucrar activamente la atención primaria en el proceso estratégico de atención de la pandemia. No escuchaban, recién ahora esto se está incorporando, y también en la lógica de la prevención se establecía la necesidad de generar una estrategia a nivel de la región metropolitana, que es donde estaban concentrados en un principio, ¿cierto?, la mayor cantidad de contagios, bueno, hoy día también por la cantidad de población, pero que es donde parte la expansión del virus y donde se rompe finalmente la posibilidad de trazabilidad. Entonces, frente a todo este contexto y además considerando que tenemos un sistema de salud precarizado, privatizado, un sistema de salud que no cuenta con todas las herramientas necesarias para poder atender las necesidades de la población en términos normales, o sea, las listas de espera, las hospitalizaciones en los pasillos, la situación de personas que se mueren esperando por una cirugía, es una realidad en nuestro país. Yo soy diputada por el Distrito 9 de la región metropolitana, especialmente, ¿cierto?, en una zona que está concentrada una gran cantidad de poblaciones que están bajo la línea de la pobreza o que están dentro del 40% más vulnerable, y la verdad de las cosas es que las condiciones en las que se encuentra nuestra comunidad hoy, además de los riesgos sanitarios a propósito de la expansión del contagio, hoy día además están vinculados a otras condiciones sociales como el hacinamiento, que también es un elemento que favorece los procesos de contagio, y también una situación que se arrastra hace muchos años, ¿no?, que tiene que ver con una calidad de vida disminuida por parte de estas personas que enfrentan condiciones de pobreza absoluta. Entonces, quiero decir esto porque me parece que son elementos muy importantes para el análisis de cuando se llega a esta discusión, ¿cierto?, que lo propone la Universidad Católica en el contexto de la mesa COVID, que es este llamado protocolo de última cama, que la verdad es que a mí de solo escucharlo como concepto me provoca una suerte de frustración, porque no quisiera pensar que tuviéramos que llegar a una situación como esa. Pero también siento una profunda desconfianza por cómo está llevando a cabo, ¿cierto?, el manejo de esta situación de crisis sanitaria este gobierno.
Y lo digo no solo por la estrategia que han utilizado, que no la comparto, la estrategia finalmente de que en algún momento el ministro de Salud fue bastante explícito en decir, bueno, acá hay que tener conciencia que nos vamos a contagiar todos y por lo tanto más o menos apostando a la selección natural, o sea, el que pueda resistir va a sobrevivir y el que no pueda resistirlo sencillamente se va a morir. Cuando vemos ese tipo de declaraciones, cuando vemos la orientación de acciones que van en esa línea, y cuando empezamos a ver las consecuencias efectivas de que hay personas que se están muriendo por no haber tenido una salud estable, por no haber tenido políticas de prevención aplicadas a su salud de manera permanente, por no haber tenido una alimentación adecuada o derechamente por no haber tenido una atención a tiempo, sencillamente se mueren. ¿Y quiénes son los que se mueren hoy? Los más pobres, a los que está azotando más fuertemente esta crisis sanitaria, económica y social, es a los más pobres. Por lo tanto, los que no van a tener acceso a una cama, los que no van a tener acceso a un ventilador, finalmente van a ser los que no puedan pagar por él. Y eso a mí me parece frustrante, porque es un reflejo. Esta política, este protocolo, esta determinación es un reflejo de la inequidad que existe en el modelo de salud en nuestro país, que es estructural y que es un problema de fondo. Y que creo que a raíz de esta discusión que tiene elementos éticos y probablemente hay otras personas acá que puedan tener mayores herramientas para discutir desde la ética, ¿cierto?, esta posición o esta situación, a mí me parece que la vida de las personas no puede tener un costo, no puede tener un valor, no puede ser que quienes tengan acceso a los recursos necesarios para poder pagar por una atención médica puedan acceder y aquellos que no, sencillamente se mueran. Hoy nosotros hemos tenido información de servicios de salud en los cuales a través de médicos que han estado desarrollando y manejando ciertos elementos de forma directa de la pandemia dentro de los hospitales, que efectivamente hay personas que están siendo derivadas por su edad. Y esta política que tiene que ver con maximizar los recursos que son siempre insuficientes, no lo vemos solo ahora a partir de esta discusión particular en relación al protocolo de la última cama, sino que es una situación permanente. Por algo, por ejemplo, hay políticas en materia, o sea, a través del auge o del GES en este momento, que priorizan para ciertos tratamientos de cáncer, por ejemplo, los trasplantes de médula para ciertas enfermedades hematológicas, tienen prioridad los más jóvenes, incluso a pesar de que personas sobre 65 años cumplan con los requisitos. Eso también tiene que ver con esta lógica de maximizar los recursos en vez de garantizar un derecho. Y yo lo quiero poner en ese plano, porque creo que acá lo que se hace es, por sobre todo, resguardar las condiciones económicas, entender la salud como un mercado y no como un derecho. Y creo que ahí está el elemento fundamental de por qué el gobierno no ha tomado la decisión que le permite el estado de emergencia de tomar control absoluto de los servicios de salud privado para poder maximizar la capacidad de cama, o por qué no se prepararon de manera real para enfrentar las consecuencias de la estrategia que ellos mismos proyectaron. Porque el ministro Mañalich sabía que frente a la estrategia que ellos priorizaron, donde lamentablemente las consecuencias no la iban a vivir los que trajeron el virus a nuestro país, sino que los más pobres, creo que debieran haberse preparado para, por tanto, atender las necesidades de todos aquellos que ellos esperaban que se contagiaran. Y no apostar, insisto, a esta selección natural, que me parece una concepción incluso fascista, respecto de creer que el más fuerte pueda resistir, pueda defenderse, y el que no, sencillamente se muera. O sea, me parece que son elementos que van completamente contra la ética médica, contra los derechos humanos de las personas, y contra un elemento que es fundamental, que es el derecho a la vida, que incluso está garantizado constitucionalmente. Le damos paso ahora al profesor Flavio Salazar para que haga uso de sus 15 minutos de exposición, por favor. Primero también quiero aprovechar de agradecer a quienes me han invitado hoy día, ¿no es cierto?, aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a los profesores de la Universidad de Concepción, a Carol, nuestra diputada, ¿no es cierto?,
de la zona norte, de donde yo provengo, que es la Facultad de Medicina, que está ahí el Hospital Clínico J. Aguirre, que está ahí ubicado en esa circunscripción. Bueno, primero, concuerdo en términos muy precisos con lo que ha expresado Carlos respecto a los aspectos sociales. Yo soy del área más de la investigación biomédica, y de todas formas, una de las cosas que uno tiene que tratar de poner en contexto es que este tipo de amenazas y este tipo de pandemia no son productos solamente del azar, sino que en el fondo se generan en base a los grandes cambios que se están viviendo a nivel global y que tienen que ver con el impacto en la naturaleza, ¿ya? Tiene que ver con la gran industria alimentaria y la gran industria de la carne, por ejemplo, tiene que ver con la deforestación y el impacto ambiental que se está generando y que pone en contacto, ¿no es cierto?, especies que generalmente no conviven, pero que en un momento determinado están hacinadas, y eso genera cierto grado de transmisiones. Por otro lado, está también las condiciones con que las personas viven de hacinamiento, de concentración, en grandes cantidades en las ciudades, que facilitan mucho la transmisión de ciertas enfermedades. Y por otra parte está también estas migraciones que se han producido durante las últimas, digamos, décadas, en las cuales grandes volúmenes de poblaciones se mueven de un lado a otro, generando intercambio, ¿no es cierto?, de microorganismos que generalmente no todos estamos preparados. Y esto es fruto de un sistema, de un modelo, de una forma, ¿no es cierto?, de explotación de la tierra que en el fondo hay que cuestionarse. O sea, no va a ser la última pandemia, probablemente estamos en una situación en que puede producirse con cierto nivel de, digamos, de frecuencia. Por lo tanto, los niveles de preparación, así como los gobiernos se preparan, ¿no es cierto?, para las guerras o se preparan para otro tipo de amenazas, los terremotos, etcétera, hay que estar preparados para un tipo de amenaza como son las pandemias. Y Chile, como decía la diputada Carol, no estaba preparado de ninguna forma. ¿Por qué no estaba preparado? Por las razones que se mencionaron. Existe un sistema, digamos, de salud que no da garantías para todos, no da las mismas garantías para todos igual, sino que está basado en un mercado de la salud en el cual el que tiene más recursos tiene mayores accesos. Y obviamente eso se linkea con la pregunta que hoy día estamos tratando de discutir. O sea, el tema de la última cama es una expresión, ¿no es cierto?, de un problema que se lleva al extremo, porque el problema empieza antes. O sea, la inequidad empieza mucho antes de la decisión final de a quién atiendo ahora, si atiendo al paciente A o al paciente B. Se ha mencionado acá, desde que se previó la amenaza, nosotros tuvimos tiempo, a diferencia de otros países europeos que tuvieron mucho menos tiempo, nosotros tuvimos tiempo para poder ver los potenciales impactos que esta enfermedad podía tener en las poblaciones. Y una de las cosas que uno podía prever es que, dado las grandes desigualdades sociales que tenemos en Chile, una pandemia de este tipo, contagiosa de persona a persona, iba a causar estragos en los lugares, ¿no es cierto?, donde hay mayor concentración de personas, y esas son todas las comunas, ¿no es cierto?, de la zona poniente, de la zona norte y de la zona sur de Santiago. Y eso se explicitó así, porque hay elementos que tienen que ver con condiciones sociales y también tienen que ver con condiciones económicas. Y allí creo yo que se han cometido muchísimos errores. Y yo creo que el primer error partió por esta visión de contradicción entre la economía y la salud. Creo que se exacerbó eso y se resguardó en extremo la estabilidad económica, haciendo un muy mal cálculo, con muy pocos elementos de base. Yo creo que uno de los elementos que falló al principio fue el establecer una postura en la cual se pidiera la integración de muchos saberes, porque estas pandemias son una enfermedad que es social, no es lo mismo que una enfermedad individual, esta es una enfermedad de toda la sociedad, y la suerte de uno, en el fondo, tiene que ver con la suerte de otro. No se pueden salvar unos pocos solos, porque basta con que siga el contagio en otros sectores para que yo me siga sintiendo amenazado. Y en ese sentido creo que hubo mucho, digamos, cálculo, no se abrió a una participación masiva, y cuando hablo de todos los saberes, no me refiero solamente a los expertos, ¿no es cierto?, a los llamados expertos en diferentes temas, sino que también a la comunidad. Yo creo que ahí es donde más ha fallado, porque cuando nosotros hablamos de las mesas
digamos, de datos, matemáticas, los biólogos, los inmunólogos como yo, que damos opiniones referentes a tal o cuales temas, eso tiene que ir complementado con las visiones que se tienen dentro de los lugares donde hay mayor acceso al problema. Entonces tú tienes que estar constantemente chequeando qué está pasando en los centros periféricos de la salud, cuántos pacientes están entrando, cómo se ve ese problema, porque si tú no tomas eso, los datos te van dando solamente una respuesta de lo que ya ha pasado y no te permite tomar decisiones respecto a lo que está pasando en el momento. Yo creo que eso nos ha llevado y nos está acercando a una situación que se suponía que todo el éxito de una política era evitarla, que es el que estuviésemos sobrepasados como sistema. Y hoy día yo creo que alcanzamos el nivel de saturación mayor, probablemente esto se va a incrementar durante las próximas semanas, va a llegar un momento bastante complejo, que el que estamos viviendo hoy día, pero que el que vamos a vivir en los próximos días, y probablemente después va a venir una baja, porque hay un ciclo biológico, ¿no es cierto?, de estas amenazas que en general tienen este mismo comportamiento. Por lo tanto, esto no va a ser eterno, y eso es importante que la gente que nos escucha también lo entienda, porque si no se genera una desesperanza también respecto a las dificultades que estamos atravesando. Pero puesto en la situación en que estamos hoy día, obviamente que a mí me parece, como opinión personal, que se apela nuevamente al sentido primario de esto. O sea, el derecho a la salud es un derecho universal, es un derecho humano. Por lo tanto, el solamente plantearse cualquier tipo de discriminación en base a recursos económicos o en base a elementos que no tengan que ver con cuestiones, digamos, meramente, o sea, netamente científicas, clínicas, no tiene ningún sentido. Los médicos toman estas decisiones todo el tiempo. Tampoco a mí me parece de repente que hay un morbo de tratar de impulsar como que esta situación fuera la única que se presenta hoy día, que es pandemia. Los médicos toman generalmente decisiones respecto a si operar a un paciente con cáncer o no operarlo, si conviene hacerle una terapia o el costo-beneficio es mayor o menor. Es parte de su profesión, es parte de las decisiones que deben tomar en base al conocimiento y en base principalmente a las evidencias científicas, clínicas, y eso es lo principal. No pueden haber discriminaciones de otro tipo, no puede tomarse en cuenta si la persona es joven o vieja. La vida dura desde que uno nace hasta que uno muere, y cualquier momento tiene el mismo valor. Por lo tanto, la edad per se no tiene ningún sentido. Incluso hubo un momento en que hubo un debate de que algunas personas se ofrecían, decían que si yo estuviera mayores, adultos mayores, si tuviera esa posición, le cedo. No tiene nada que ver eso, porque en el fondo el estado físico y las condiciones, la interacción patógeno hospedero, es la que en cierta medida decide si es que un tratamiento se va a aplicar o no. No se pueden aplicar tratamientos, por ejemplo, de salvataje cuando las posibilidades de éxito son menores, porque se causa un sufrimiento adicional, no solamente al paciente, sino que también a su propia familia. Entonces, hay momentos en que se tienen que tomar decisiones, pero que no pasan por los factores que tú mencionaste, sino que tienen que ver, a mi juicio, principalmente por aspectos, digamos, de evidencia científica y de posibilidades reales, ¿no es cierto?, de hacerle un bien y no hacerle un mal al paciente. Yo lamento que realmente, y también concuerdo con Carlos en el sentido de que tengamos que estar discutiendo esto cuando en realidad lo que nosotros esperábamos era poder discutir en cómo nosotros evitábamos esta catástrofe. Hoy día hay una discusión constante en los medios respecto a transferirle toda la responsabilidad de esta pandemia a un comportamiento irresponsable de la ciudadanía, a una no toma de conciencia, a un no importar, cuando en realidad las condiciones objetivas, que son las que valen, o sea, las condiciones reales, ni siquiera las conocen, ni siquiera las pueden imaginar, o las están viendo ahora y se están sorprendiendo porque no tenían conciencia de eso. Pero no es posible que la gente guarde cuarentena cuando vive hacinada en viviendas pequeñas, cuando vive el sustento del día a día. Por lo tanto, yo creo que si bien es cierto, hay algunos ejemplos de irresponsabilidad extrema que son condenables, cuando hacen fiestas, ¿no es cierto?, cuando salen a carretear, obviamente eso, pero yo creo que eso no es el problema de fondo. El problema de fondo es que las cuarentenas no funcionan porque no le han logrado establecer un plan que no solamente es médico y de contención, sino que también es social. Darle las garantías a la ciudadanía para que pueda cumplir con esta condición de quedarse en la casa. Y hoy día no están. Yo creo que, sinceramente, es prácticamente imposible pedirle a las personas, ¿no es cierto?, que tienen hijos, que tienen familia y que tienen que comprar alimentos,
que se queden en la casa y, no sé, pues se dejen morir de hambre, es imposible. Entonces, hay muchos elementos éticos que han aparecido a partir de este problema, y yo creo que hoy día este de la última cama es uno de ellos. Pero yo creo que hay otros que se están viviendo hoy día constantemente, que es la gran injusticia, y que yo creo que tiene que hacerse una reflexión respecto a que las consecuencias que hoy día estamos viendo no estaban predeterminadas, sino que son producto de malas decisiones políticas, y por lo tanto en algún momento vamos a tener que hacer una discusión para que en la sociedad en el futuro tengamos formas digamos, de afrontarlas que sean mucho más humanas y mucho más científicas. Muchas gracias, profesor Flavio. Ya vemos entonces algunos elementos comunes, por ejemplo, que apunta la diputada Cariola y también el profesor Flavio al sistema, al modelo, ¿no? Bueno, esto sin lugar a dudas va a ser un punto a conversar más adelante. Damos paso ahora a que tenga su exposición el profesor Rodrigo Pulgar. Bueno, reitero, al igual que Carol y Flavio, los agradecimientos por la invitación, pero por sobre todo el que se den este espacio y este tiempo para comprometerse en un debate, en algo que nos preocupa a todos. ¿Bien? Y eso se ha de agradecer, porque en general uno tiende a soslayar ese tipo de cuestiones, porque no son una cuestión que uno considere primaria, digamos, principal. Así que yo, gracias a ti, Marcelo, gracias a la Facultad de Derecho y a todos aquellos que están ahí sosteniendo este pequeño debate, esta conversatoria. Me toca trabajar el área distinta, el área más filosófica, que probablemente sea la más oscura en principio, pero hay que hacerla, digamos, un poco para poder comprender algunos elementos de base que están en los textos, porque no hay un solo texto, hay dos textos, ¿ya? Y quiero yo enfocarme a eso, pero voy a partir con algo, recogiendo lo que dice Carol, con lo que plantea Flavio, sobre la situación, que son como las condiciones de carácter estructural que en el fondo acusan lo que estamos viviendo y que podrían explicar lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir, digamos. Todos quisiéramos que todo cambiase de modo de que no sea necesaria tener que tomar la decisión de quién vive y quién muere. Y eso es horrible, porque no se trata de ser un pequeño dios tipo Vicente Huidobro, que eso sí es posible en el campo de la poesía, pero no en el campo, digamos, de la vida humana, lo cual es otro en nivel. Entonces, me voy a permitir trabajar en principio algunos elementos que un tiempo atrás yo escribí sobre esa relación entre complacencia e incertidumbre, ¿ya? Hay algunos que se complacen en la situación y otros que aceptan la incertidumbre como una cuestión consustancial a lo que estamos viviendo. Una cuestión muy sencilla, porque en el fondo la ética nace a propósito de la incertidumbre, por eso la situación que vivimos es una situación de alta demanda ética, porque no estamos en el principio de la certeza, estamos en el campo de los vacíos, o sea, el terreno es muy frágil, estamos en territorio pantanoso, o sea, si no tomamos conciencia y no toma conciencia de la realidad en su conjunto, la sociedad en su conjunto, claro, nos empantanamos y nos salimos hacia adelante. Ese es un punto. Y eso supone, por ende, una capacidad de renuncia y de ceder para encontrarse con el otro. Vale, porque a la larga la construimos con el otro, digamos, no la construimos mirándonos el ombligo, la solución la vemos y la tenemos que buscar en referencia con otro. Porque en otro se refleja mi propia percepción, ¿ya? Y en ese momento en el cual se refleja, con el otro se convalida mi percepción, por ende también se valida la del otro, y eso es un punto fundamental en el campo de las reflexiones éticas. Y quiero traducir un poquitito lo que yo estoy planteando en un pequeño texto, y luego trabajar una reacción frente a los textos que nos convocan, digamos, a reflexionar. ¿Ya? Lo que ha pasado desde octubre a la fecha, digamos, es un análogo respecto de lo que está pasando a nivel universal y global. El lenguaje de filosofía y la historia, uno dice esto es una eclosión de sentidos, producto en este caso de la pandemia, que tiene la potencia de resignificar lo que entendíamos por realidad, cambiaron los parámetros. Y lo seguirá haciendo, ya que no acaba de cuajar como acontecimiento. No tenemos el nivel de control suficiente para entenderla, pues aún está en desarrollo, y por ello nos vemos enfrentados a la necesidad de discernir todas sus aristas. Los acontecimientos que marcan octubre a la fecha son una crisis social y política, económica, cultural,
y que está a la base de la revuelta de octubre del 2019. El otro acontecimiento que también es social y cultural, por lo que acaba de decir Caro y lo que acaba de decir Flavio, ¿ya? No es el solo hecho de un problema de salud pública, es un fenómeno cultural. O sea, es el desenlace natural de un sistema que se caracteriza por ser eminentemente injusto. O sea, hay una estructura de injusticia presente en aquello, y por lo tanto la demanda esencial que contiene la relación entre sujeto y meta, es decir, todo el comportamiento ético a propósito de generar las condiciones para obtener el bien por parte del sujeto, no están dadas, no se dieron, se perdieron, ¿ya? Por apropiación de alguno respecto a aquella cuestión. Entonces, la pandemia agudiza esta cuestión. La pandemia no deja de ser en ningún momento similar, de guardar en ningún momento similares características con el movimiento social que se inaugura por un acto de desobediencia civil, ¿ya? Y que lo vemos visualmente en el acto de evadir. El pago del metro, es decir, una forma de manifestación frente a una crisis social, política, económica, cultural, de la cual muchos y muchas solamente en ese momento la descubren. Es como lo que pasa hoy día, ¿no? No sabíamos que existía tanta pobreza, se visibilizó la pobreza. Por favor, si la pobreza existió siempre. Lo que pasa es que no la quería ver, porque mi mirada era hacia una sola dimensión, aquella que produce agravo visual incluso, ¿no? No quiero la otra. Es como lo que acusa Adela Cortina, ¿no? El rechazo al otro, al pobre fundamentalmente, la aporofobia, ¿ya? Un libro del año 2017. ¿Ya? Declaramos cierta similitud porque tanto pandemia como COVID son observar una realidad humana que se ha convertido en laboratorio útil para medir las prácticas sociales. Además, se refuerza la discusión crítica de un modelo de desarrollo que, en nuestro caso como país, refleja una perspectiva ideológica neoliberal instalada en enclaves fundamentales. En efecto, la figura de la pandemia que cautiva hoy día toda nuestra atención, todo hecho asociado a aquello, lleva en sí la necesidad de asumirlo como un momento de aprendizaje y reflexión respecto al valor de un modelo de desarrollo en sus distintas expresiones. Salud, que es lo que nos preocupa, educación, justicia, economía, etc. En suma, tanto revuelta como pandemia condiciona la mirada que estamos construyendo de la realidad. Lo cual es muy complejo, ¿no? Hay que reconocerlo, ya que por la urgencia de los hechos, cada mirada a esto se ve permeada por una dinámica veloz que lleva a reflexión la vida humana. ¿Ya? Yo conversaba con algunos médicos que trabajan en la primera línea, que trabajan como anestesiólogo, atendiendo qué sé, todo esto, ¿ya? Y dice que el nivel de sufrimiento potencial y real que van sintiendo permanentemente cuando tienen que ver casos de gravedad, los desarma, ¿no? Los desarma. Y no tienen respuesta, y anticipándome, ¿ya? Y las respuestas dadas por los textos no son respuestas tan evidentemente claras. Si uno las compara, por ejemplo, con el texto, el marco ético de la pandemia de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, estamos años luces. Fueron capaces de ofrecer una línea de indicaciones que permiten discernir, discriminar de la manera más objetiva posible. Sabemos que es un texto frío, pero estamos en algunos casos en situación de guerra, de medicina de guerra, como fue la reflexión de unos meses atrás en España y en Italia. Entonces, eso hay que tratar de... No es que se trate de traducirlo, porque la idiosincrasia, las estructuras culturales, los modos de entender la antropología humana, las variables de carácter ético, etc., todos esos elementos son distintos, pero sin embargo son pistas de orientaciones. Podríamos haber sido un poco más atrevidos, podríamos plantear así, ¿no? Un poco más atrevidos, guardando la idea, digamos, de lo secular, capaz de ser tolerante y pluralista respecto a las distintas opciones de respuesta que los sujetos tienen en esta sociedad que construimos y se construye entre todos. Lo cual, todo esto es complejo, repito, ya que por la urgencia de los hechos, cada mirada de esto se ve permeada por una dinámica veloz que lleva a la reflexión humana, repito. Esta mirada no puede dejar de considerar que la intención interpretativa tiene el componente del prejuicio. Nosotros interpretamos la realidad. Tiene el componente del prejuicio si lo que efectivamente se persigue es comprender lo que sucede. Esto es muy hermenéutico, muy gadamariano, pero él dice bien, o sea, en el fondo nosotros entendemos la realidad porque estamos sumergidos en ella. Y cuando estamos sumergidos en ella, la podemos comprender porque es parte nuestra.
y somos parte, por ende, de aquello que está también siendo interpretado en ese estar sumergido en la realidad. ¿Ya? Al punto que se compromete la respuesta a quien se interesa por tener cierta inteligencia en la realidad. Porque en ello se juega su propio sentido. Imagínense un paciente que lo que piden en el campo del ejercicio de la relación, esa dialéctica de relación entre él y el médico, es que el médico resuelva una cuestión fundamental y que éticamente tiene que ver con el principio de justicia. ¿Ya? El hombre se mueve en función de lo que conoce, en función de lo que puede elegir, y se encuentra desarmado porque lo que él consideraba su bien desapareció. En términos reales, está ahí, cayéndose de a pedazos, y lo que le está pidiendo al médico es, bueno, por favor, ayude. Y el médico lo que tiene que hacer es reflexionar, poniendo lugar, y de ver cuál es el nivel de dolor y de incertidumbre y de ansiedad que tiene esa persona para poder conducir un proceso de corrección. En el fondo, lograr, digamos, que las piezas vuelvan a ajustarse, que tiene que ver con el concepto de justicia entendido como justeza. Este es el valor de la interpretación, es decir, conseguir la fusión comprensiva entre sujeto que mira y objeto realidad observada. Traduzcámoslo, entre sujeto que observa, la necesidad de encontrar a alguien que lo ayude, y alguien que es observado y que mira a ese sujeto que lo observa, como el único punto, el único lugar donde se resuelve su dilema. ¿Cómo me salvo? ¿Y cómo lo salvo? Ahí está el tema. Esa relación dialéctica es lo que importa. De este modo no existe, especialmente cuando de la vida se trata, neutralidad intencional. Y esa neutralidad intencional, uno no la ve en los textos, porque no puede estar, pues los textos responden a una intención, a un modelo de organización sociopolítica, a una comprensión de la realidad, a una intencionalidad, a una referencia de orden normativo, de principio, que conduce en la construcción de aquello. Y yo propongo, bajo ese punto de vista, un modelo, un texto en el cual creo que se refleja mi intención, y mi intención no es mala, es buena. El punto está en que probablemente esa intención no refleje otras intencionalidades. Y por ende no se produce ese diálogo, ese encuentro en un espacio de orden común que conocemos como diálogo intersubjetivo. Esa transintersubjetividad es ese lugar que es común. Es como trabajar en los diagramas de Venn, ¿no? Hay un punto de intersección donde uno dice, acá hay un punto de conexión. Y da la sensación cuando uno estudia los textos, es que eso no está necesariamente presente. No hay neutralidad intencional, pues los horizontes culturales como verdaderos espacios temporales son el tránsito por donde ocurre toda interpretación. Su causa. Se advierte que la pregunta está implícito el valor de aceptar la multicausalidad de la interpretación. Y cuando eso se da en un protocolo, porque en el fondo se permite, tenemos un problema. Porque unos podrán optar por A y otros podrán optar por B. Y ahí tenemos un dilema. Porque ¿cómo resolvemos en uno y no resolvemos el otro? Porque va a depender de la interpretación del sujeto que recibe ese paciente. ¿Cómo resolvemos en uno y no resolvemos en otro? ¿Por qué tú resolviste en A y tú resolviste en B? Lo cual es muy complejo, ¿no? ¿Ya? Por ello, una respuesta probable es que la interpretación es desconstructiva y constructiva. Desmenuza la realidad y la vuelve a poner en su lugar, pero ya asimilada como propia. El sujeto, el médico que ve al paciente, lo ve como suyo. Cuando uno le pregunta a una persona mayor, de la tercera y cuarta edad incluso, 90 años, ¿por qué va ese médico? Si ese médico, según otros, no tiene las competencias, porque dice lo siguiente, porque empatiza. Simplemente me resulta él, un sujeto que acoge mi demanda de salud. ¿Ya? Y en ese momento es el mejor médico, porque ese médico se puso en su posición, comprende, se sumergió en el dolor del otro. ¿Ya? Porque en el fondo tratamos de eso, ¿no? El dolor del otro. Y el dolor del otro significa injusticia. Injusticia. Ambos procesos no son contradictorios. Son parte de un mismo fenómeno que concluye en un instante de complacencia, como si la realidad se explicase toda en ese momento. Pero en otras ocasiones lo que prima o prevalece la incertidumbre como principio de interpretación. ¿Ya? Y en algunos casos vamos a tener eso. ¿Ya? Y si no tenemos un texto claro, una orientación clara, ¿ya? Ese principio de incertidumbre es inmovilizante. Es absolutamente movilizante porque no podré tomar decisiones porque no tengo claridad respecto a sus efectos. Uno sabe que la ética es la realización de un acto
y la justificación de ese acto, y que tiene un efecto, no necesariamente en primera instancia en el sujeto que lo realiza, sino en un segundo y un tercero. La ética se comprueba en su efecto histórico. Bajo este punto de vista, decir que la ética es el proceso que culmina en el bien del sujeto, ¿ya? Eligiendo a veces la paradoja, digamos, del mal posible, porque lo único elegible en una situación de crisis, ¿ya? Pero eso se observa en un sujeto que siente el efecto de esa acción. El efecto de esa acción. Entonces, puesto a observar ambas posibilidades de la posición temporal que direcciona toda lectura que realicemos a una realidad, ¿ya? Se puede avanzar entendiendo que la urgencia y la revuelta de octubre, como la pandemia, que es lo que nos importa, cualquier pandemia, ¿ya? Es lo que hoy reina en la conciencia al momento que hablo, fueron la fragilidad comprensiva. Me desarmó. Mis criterios interpretativos no están, son otros mis criterios interpretativos. ¿A cuáles recurro? ¿A qué he hecho mano para poder salvar la situación? ¿Qué principios prevalecen? ¿Qué creencias prevalecen? ¿Ya? Incluso más, ¿qué fe prevalece ante la solicitud de corrección en el campo de la injusticia? ¿Qué prevalece? ¿Ya? Prevalece, digamos, la fragilidad comprensiva, por tanto la incertidumbre, que inevitablemente genera cierta experiencia de vacío existencial acentuada por las porfías de un conjunto de actores políticos que se aferran a una perspectiva de desarrollo que tiene el eje de su movimiento la extrema libertad circunscrita en todo lo económico, y montados en aquello estamos perdidos. Por eso hay un cambio, y un cambio exigible por la propia situación de incertidumbre, no por un interés particular, por la propia situación de incertidumbre. El único modo de ofrecer, digamos, una vía de salida medianamente decente y honesta a la situación que estamos viviendo. Por eso no es postergable ninguna discusión sobre una transformación de fondo de los marcos regulatorios por los cuales nos comportamos. Hoy, y esa es la gracia de la filosofía y la historia, hoy es el momento, la circunstancia, la eclosión, el instante en donde hay que hacerlo. No hay posibilidad de trasladarlo a otro tiempo. Es el momento de poder realizarlo. Ahora, éticamente parece recomendable asumir que la incertidumbre es una constante antropológica, luego ética, y que en ocasiones simplemente aparece como factor explicativo de los actos. Incertidumbre que, por cierto, es el argumento dado cuando se carece otra explicación, incluso la valoramos ocasionalmente como principio de justificación de nuestras acciones. Mas esto tiene su ventaja, es temporal, debido que termina el instante, lento instante, eso sí, en el cual se vuelve a conquistar un principio de certeza que termina por establecerse como argumento que sostiene la existencia. ¿Qué pide un sujeto del sistema de salud? Ese instante de certeza. ¿Qué pide el paciente en el sistema de salud frente a una situación de gravedad? Ese instante de certeza en el cual se le diga, oye, en este momento sí existe una posibilidad cierta de que tenga el bien deseable, digamos, que es tu salud. La intencionalidad mueve el deseo de tener comprensión plena de los hechos, en particular cuando estos hechos afectan la existencia personal. De ahí que y cómo sucede cuando algo mayor se vuelve incomprensible, por tanto inmanejable. Para muchos esto es incomprensible, para muchos esto es inmanejable porque no tienen los recursos para responder a aquello, ¿ya? Sucede cuando se vuelve inmanejable que salimos del estado de tranquilidad ingresando de lleno en el territorio de la inquietud. Situación que lleva a repensar el sentido de lo prioritario. ¿Qué es lo prioritario? ¿Lo económico o la vida? ¿No? Pero en todo este cuadro de una existencia inquieta por la falta de respuesta acorde a los deseos de certeza que como mañana somos testigos de la dicotomía vida-economía. Ya lo plantearon ambos. Para algunos la dicotomía se resuelve desde lo económico, lo cual no deja de ser una especie de acierto práctico. Pues sin flujo económico los nichos de pobreza aumentan en número y en profundidad. Cuestión, lo sabemos, afecta de manera sustantiva la vida misma y particularmente de los más pobres. El problema es que el dilema vida-economía corre la delgada línea entre lo aceptable y lo inaceptable, entre lo justo y lo contrario, entre la excusa y la falta de sensibilidad. Entonces, la pregunta es, ¿dónde la respuesta? Sostener el equilibrio no es tarea fácil, precisa reflexión sobre los costos plausibles de pagar como sociedad, como personas, y en ello un renunciar explícito a privilegios santificados por marco de referencias constitucionales. De esto también somos testigos. Son referencias jurídicas y de costumbre
que hoy se hace el imperativo revisar por una transformación radical de los modos de vida, en donde una perspectiva ideológica como la neoliberal imperante se sigue comportando de manera profundamente fría, egoísta, hedonista. La ventaja de la pandemia es que como acontecimiento desnuda completamente sus errores y su tendencia. La salida de esto curiosamente pasa por valorizar la incertidumbre como vía de lectura. Pues ella advierte lo vacuo de un modelo, de un sistema de orden económico, social, político, cultural. Desde la incertidumbre aparece el juicio, y desde el juicio, que hoy parece conclusivo, el imperativo de cambiar. No hacerlo conduce a agudizar la eclosión social. Por cierto, esta ruptura, la que sintetiza la pandemia, no termina. Creer lo contrario es obcecación. Primer punto. Segundo punto, y con esto espero, no sé cómo estoy de tiempo, Marcelo. ¿Hay posibilidad de continuar? Sí, ¿no es cierto? Continuemos. Vale. ¿Qué pasa con los textos ahora? Y yo me dediqué al primero, lineamientos éticos de la atención de pacientes en una situación de pandemia. Y por lo siguiente, porque es un texto muy político, porque apunta a todo lo que es gestión, a todo lo que es gobernanza, a mantener, digamos, la imagen incólume de la institución, ¿eh? Y generar las condiciones para que eso se mantenga. Es una cosa muy extraña, ¿ya? El desafío de leer un texto implica una tarea escritural. ¿Quién lee? Escribe. Eso sucede con cualquier texto, al cual por esta circunstancia, por este ejercicio, se despliega otros sentidos que dependen de la intención de lectura, que es la mía. En otros términos, un texto construido de un cúmulo de prejuicios, lo digo en sentido positivo, se enfrenta a un intérprete que también ofrece desde sus propios prejuicios otra dirección. Y lo hace entender que en ningún caso el texto que tiene frente a sus ojos lo determina todo, es decir, lo dice todo. Y eso es súper importante, porque en el fondo no es una cláusula, es simplemente un lineamiento, una orientación, y hay que entenderlo así. Pero tiene el riesgo del lineamiento de la orientación, porque dejan el vacío de respuesta, sin respuesta posible, ante el dolor que el sujeto está sintiendo por empatía respecto al paciente. Por lo tanto, le estoy pasando la responsabilidad de una conciencia que está obnubilada por el temor y por el sufrimiento del otro. Y una conciencia obnubilada no puede tomar buenas decisiones éticas. No puede, porque está limitada en su comprensión de la realidad. Está limitado, o sea, puede preferir dejando otra cosa en función de una conciencia absolutamente contaminada por el miedo que le produce tomar una decisión. Puede discernir, puede tomar una decisión. Y sabemos que en el campo jurídico es una condición, ¿ya? En el campo del derecho canónico lo es también. Entonces es una condición de limitación de responsabilidades. Pero sin embargo le pasamos la responsabilidad. ¿Ya? Ese es un tema, ¿no? Y lo hace al entender que en ningún caso el texto que tiene frente a sus ojos lo determina, todo decir lo dice todo. La ventaja de ver así es que quien se enfrenta al texto pone en juego su libertad, su autonomía, y logra que el texto, por la relatividad que alcanza, adquiera mayor vuelo. Bueno, ese es un punto a favor, sí. Eso equivale a decir que todo texto al leerse, al interpretarse, expone espacio que la intención inicial como el texto mismo no son tan claros. Es el riesgo de escribir. Pensar que el texto que comentamos no corre el riesgo de ser resignificado es una ilusión. Más con las características que se delimitan desde su título en adelante y que traducen urgencia ética, pero también temáticas políticas al responder a una instancia de poder a fin de que quienes laboran en salud vean en ellos pista para comportarse ante una demanda de salud que pide respuesta ética, vale decir, justificable en función del bien, pero que por la situación habla de bien común. Por lo expuesto, es esperable que el documento quede expuesto al escrutinio no solamente el personal de salud, que vería en sus líneas orientaciones más no imperativos categóricos frente a la necesidad de actuar ante la demanda de dos o más personas que requieren atención, pues en ello le va la vida, sino también de la comunidad humana que vigila que el protocolo de igual trato se respete. Sumémosle a la interpretación la relación dialéctica entre personas de salud y pacientes. Es un tipo de relación construida por intenciones compartidas, pero no necesariamente similares. Uno, el paciente solicita atención a la necesidad de bien que es salud, de una que se ha perdido. Quizá aquí lo más importante es el concepto de justicia, ya que es el enfermo el que padece dolor. Pide actos en muchos casos reparatorios,
actos que no en pocas ocasiones resultan difíciles de conseguir satisfactoriamente por circunstancias sociopolíticas y económicas. Retomo el punto. ¿Quién pide? Ya el lenguaje ético del Estado respuesta a su necesidad de bien personal, es decir, vida, asociada a esta exigencia de dignidad en cuanto y en muchos casos, intuitivamente, se reconoce como un fin. ¿Quién lo pide? Es un fin. La paradoja que el texto desnuda como dilema ético, o que los textos desnudan como dilema ético, no se resuelven de forma definitiva. Pide interpretación, a diferencia, por ejemplo, ya lo dije, del marco ético dado en España. No sé si al dar más elementos para ayudar al juicio en ese momento que se elige dejar de preferir a uno en beneficio del bien común, es tan necesario. Quizás los redactores del texto propuesto por la Universidad Católica sencillamente optaron por vías más abiertas de respuesta. Pero puede suceder que termina por cargar en la conciencia particular decisiones que afectan el bien individual para que prevalezca el bien común. Que sabemos es difícil y controlable en unas sociedades neoliberales como la nuestra que está en crisis. Al respecto, quisiera en este punto decir lo que sigue. Parece existir coincidencia que la pandemia, tanto como la revuelta de octubre del año pasado, significan un cambio de escenario. Sobre esto ya lo planteé. Temo que hay demasiados espacios vacíos que acentúan la incertidumbre, lo cual anticipa dilemas éticos. Quizás debe la siguiente interpretación. El texto procura, en principio, según lo que yo entiendo, salvar la responsabilidad institucional. Queda la sensación que lo que se resguarda es la institución política, pues si bien plantea que todo se rige por la evidencia científica posible, para lo cual el rol de los expertos cobra un rol crucial, debe procurarse un liderazgo único y confiable. Pero, ¿qué pasa si la decisión es equivocada? Simple. El rol de los expertos falló. El error no está en la autoridad, sino en el rol de los expertos. Esto parece muy riesgoso. El punto 2, 4 y 5 del primer texto de lineamiento son profusos en tratar sobre gestión. Desde la instalación del resguardo a los datos, la privacidad de los datos, mostrar empatía con los requerimientos psicosociales. A propósito, en ese movimiento de empatía, late, puede ahorrar cierto paternalismo más allá de la intención de apoyar la participación social. Rol vigilante de la autoridad, gestión hospitalaria, equipo de salud, temas que parecen constituir la columna del texto. La idea de persona, por cierto clásica, es un oasis casi literario. Ante esto queda la pregunta, ¿se reconoce más allá que en los inicios del texto se mencione instituciones, se reconoce, repito, a la comunidad la capacidad deliberativa, o simplemente esta es receptora de las medidas, por tanto su participación se traduce en aquello? En fin, varias preguntas. Último punto. ¿Por qué pasa lo que pasa? Que es mi gran pregunta. Y eso. Muchas gracias. Estuve en el tiempo, Marcelo, ¿no? Muchas gracias, profesor Rodrigo. Se agradece un análisis tan profundo, tan de fondo, hermenéutico incluso, sobre estos asuntos. Me parece muy interesante la tensión que hizo al comienzo entre complacencia e incertidumbre, y cómo la ética se transforma, digamos, o fuente de la ética es precisamente la incertidumbre, y es por eso, digamos, que esta época está bastante dotada de una demanda de ética, precisamente. Bien, entonces para cerrar esta primera etapa, le damos la palabra a la profesora Adriana Ribeiro. Muchas gracias, muy buenas noches, ¿no? A todos, panelistas, participantes, asistentes, y agradezco la invitación y la coordinación de la Universidad de Chile, ¿no? Para esta actividad que recibo con alegría y muy motivada, principalmente después de escuchar a todos desde aristas, ¿no? Expertas, ¿no? en el tema. Claro, yo he preparado aquí como una línea, ¿no? de conversación con base a los dos documentos que nos fueron indicados. Y sin la pretensión de repetir el mito de la caverna, ¿no? de Platón, que quería que parasen de ver las sombras para ver la luz, pero desde mi formación como abogada no puedo dejar de decir que ante la incertidumbre hay luces, ¿no? ¿Y cuáles
serían las luces, ¿no?, que nosotros podríamos tener, no solo frente a la esperanza de que un día todo pase, ¿no?, pero sí a la esperanza de cómo aplicar la visión, aplicar el foco al paciente mismo y no buscar una expectativa de esperar a ver una última cama para poder pensar en el paciente. Es decir, el paciente es mi foco y yo debo estar preparado desde algunas respuestas ético-jurídicas, ¿no?, para poder dar esa respuesta al paciente desde la formación médico, del equipo de salud que da la asistencia, ¿no? Comparto que el documento centra, sí, ¿no?, en los puntos acerca de la gestión hospitalaria, ¿no?, de cómo ver el equipo de salud, pero hay un punto ahí que él destaca, que es la centralidad de la persona en ese documento, en el número 3. Y a partir de esto, ¿no?, yo quiero mencionar que siendo el paciente foco, es decir, principalmente el documento indica, hay una centralidad de la persona, sería demasiado amplio aquí indicar que vamos a aplicar el principio de la dignidad, el principio que impera, ¿verdad?, para este tipo de caso. Pero he hecho un ejercicio aquí de presentar y pensar otros principios, porque sería muy, de parte muy cómodo, ¿no?, muy sencillo, replicar los principios que tratan de indicar sin sostener este documento, como de la equidad, de la solidaridad, ¿verdad?, de la autonomía. Son principios que sí, nosotros sabemos que están y que deben ser observados y ser aplicados. Pero hay dos principios que quizás para la toma de decisiones, ¿no?, para quizás ahí tener una luz, ¿no?, a ser guiado y no ver sombras, que nosotros poco tratamos dentro del contexto, ¿no?, que es el principio de cuidado, ¿no?, que ahí impera y debe ser entregar el cuidado al paciente, ¿verdad?, dentro de qué? Del otro principio, que es de proporcionalidad de condiciones de ese paciente. Sin embargo, nosotros paramos ahí y quizás desde una mirada sin querer ser paternalista, pero somos, porque no contemplamos el principio de proporcionalidad con relación a lo que puedo entregar como servicio y como atención a estas personas, ¿no? Entonces, quizás lo que se solicita esta atención en cuidado no sea posible desde un punto de vista, ¿no?, desde la preparación del sistema de salud, ¿no? Entonces, a partir de aquí, de estos dos principios que poco se ha mencionado, ¿no?, sería aquí una guía para poder entregar lo que nosotros buscamos definir como dignidad del paciente, ¿verdad? ¿Cómo que yo podría decir acerca del cuidado? A través de la aplicación de los códigos de ética, ¿no?, códigos deontológicos, ¿no?, de los profesionales de la salud, desde los médicos, ¿verdad?, de enfermeros. Ellos tienen esa guía ética, si no solamente ética, ético-jurídica, ¿ya? Pero también acerca de la proporcionalidad, es decir, cuáles son los aparatos que hoy me entrega el sistema de salud para que yo pueda desarrollar bajo la ética que la colegiatura me exige, ¿no?, acerca de la planificación, coordinación, infraestructura física y de personal,
equipamentos médicos y ahora más nosotros ¿no? Estamos ahí confiantes también en la atención a distancia, ¿no? Sea sincrónica o asincrónica con uso de la telemedicina, que es una realidad, ¿no? Entonces, pero ¿cómo yo debo entregar o estar preparado para que sea proporcional a necesidad del paciente? Estos tipos de intervención, ¿no? Entonces, aquí yo desde una mirada, una lectura bastante detenida y acompañando desde el inicio el documento, ¿no? La elaboración aquí, la discusión, hoy nosotros buscamos objetividad y evidencia científica, como bien fue dicho, ¿no? Pero también desde un punto de vista científico, ¿no? Buscamos el acceso a esta salud, a esta prestación en salud, con transparencia. Quizás ¿no? Estos dos elementos, los dos primeros, yo distinguiría como deberes éticos y los dos segundos, ¿no? Como garantías jurídicas. Sería el binomio quizás aquí para garantizar o poder generar una confiabilidad, ¿no? En el sistema de salud y de que si hoy soy un potencial sujeto o paciente, ¿no? De que entrando en un caso de necesidad de elegir, ¿no? No de ser admisible como paciente. Aquí también quizás una lectura, porque el documento trata de criterios de admisibilidad, ¿no? Yo diría un criterio de elegibilidad, ¿no? No un criterio de selección negativa, si quieren, dentro del derecho, ¿verdad? No, no criterio de, ¿no? Porque nosotros estaríamos frente a un delito, ¿verdad? Porque aquí en Chile sería la discriminación arbitraria, ¿no? De todos los puntos que fueron dichos, ¿no? Pero yo digo, si contamos con criterios de elegibilidad, es decir, ¿no? Con un sistema confiable, me parece que sería, ¿no? Aquí el escenario, no ideal, pero adecuado para dar respuesta a lo que nosotros todos estamos ahí sujetos, ¿no? Hoy, que es la atención adecuada y objetiva del sistema de salud, ¿no? Entonces, yo que sostengo aquí que ante la incertidumbre y que estamos tratando de encontrar respuestas, debemos, sí, apoyarnos en los principios jurídicos o ético-jurídicos que nos dan, sí, condiciones de ejercer nuestros derechos, ¿no? El derecho de acceso a la salud, un derecho constitucional, ¿verdad? Y nuestros derechos, ¿no? Humanos, ¿no? Que es ser tratado con dignidad el primero, ¿verdad? Así que esta es mi intervención y destacar aquí que quisiera dejar una pregunta, ¿no? Quizás nos salvará a quién, ¿no? Y sí podría ser hasta dónde hay una protección ético-jurídica que garantice ese acceso a la salud tan replicado, sea por autoridades, ¿verdad? Y también por el paciente que en su agonía o en su necesidad sale lo primero, yo debo y quiero ese acceso a la salud, ¿no? Entonces, dejaría esa pregunta aquí como una inquietud en línea, ¿no? De ético, jurídico, ¿no? Y político también. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Adriana. Como se pueden dar cuenta, hemos tenido una diversidad de puntos de vista. En primer lugar, un punto de vista político, después más bien científico, después filosófico y ahora un punto de vista un poco más normativo jurídico. Quiero aprovechar la última pregunta de la profesora Adriana para poder planteárselas ahora al resto de los panelistas, para que así comencemos, digamos, esta segunda etapa de conversación y diálogo entre ustedes y que puedan, digamos,
poner énfasis, poner análisis, hacer un análisis o determinadas críticas sobre algunos despliegues argumentativos del resto de los expositores. Así que cedo la palabra para quien quiera conversar. Yo creo que somos todavía reactivos. La primera sensación que tiene es que somos reactivos porque la situación es absolutamente incómoda. No manejamos la realidad, se nos escapó de las manos. Esa es una primera cuestión. Lo segundo es que, en general, Adriana plantea un tema hasta dónde, digamos, que tiene que ver con la problemática de los límites. ¿Ya? Lo cual es una complicación, porque los límites no son exactos, digamos, son absolutamente relativos. Va a depender de la situación del sujeto, de la persona que solicite. ¿Ya? Uno podría decir que no hay límite, que sería lo ideal, digamos, pero los límites lo sabemos, hay límites en términos de recursos, en términos de personal, incluso en el límite del sujeto que pide atención, que es un límite objetivo, digamos, que es una primera cuestión. Bajo ese punto de vista, yo siempre he planteado el modo cómo se resuelve esa la relación entre médico-paciente. Yo que soy sujeto que concurre normalmente a médico, no es que sea hipocondríaco, nada por el estilo, sino que por tener ciertas enfermedades de base que tienen que ver con el sistema respiratorio, siempre estoy apuntando a médicos, digamos. Tengo dos con los cuales dialogo y converso, ¿no? Y que la ventaja está en que como me conocen podemos conversar mucho. Entonces, frente a eso, ¿qué tipo de relación se produce ahí? Y hay una cosa que es la idea de la confiabilidad. ¿Ya? ¿Qué de confiable me resulta aquel? ¿Ya? Existe la confiabilidad. Victoria Camps, en un texto sobre el lenguaje y las emociones, va a señalar que el principio de confianza es fundamental para la construcción del hábitat humano. Y en situaciones de pandemia, en situaciones de crisis, eso es lo que probablemente incida negativamente en la salida, ¿ya? Que es el principio de confianza. Dice, cuando aparece la desconfianza, se introduce un factor absolutamente perverso, que es la desconfianza, que es lógico, ¿ya? Pero la desconfianza va asociada al miedo, el otro, el temor del otro. ¿Ya? Y si existe el temor del otro, implica que yo me fugo, digamos, y no soy parte de un proceso de colaboración para encontrar respuestas de orden común. Y eso a mí me cuestiona. Yo creo que porque en el fondo lo que existe en Chile es desconfianza en el sistema, desconfianza en etcétera. O sea, es una cosa que puede ser, digamos, un mito, digamos, casi de leyenda urbana, pero uno percibe que existe esa desconfianza. No creemos, ¿ya? Y eso es horrible. Y no creemos por un tema que es algo que había planteado Carol, que es la falla de un postulado que no reconoce una situación de precariedad, ¿no? Y como no reconoce la situación de precariedad, él construye desde el desconocimiento y por lo tanto desconfío en lo que él va a plantear, porque no tiene en el substrato del informe el reconocimiento directo y explícito de la precariedad social, ¿ya? Y eso es un punto, y ahí aumenta la desconfianza, ¿ya? Era eso lo que yo había descubierto, ¿ya? Y Flavio dice algo que a mí me resulta también interesantísimo, que a propósito de imagen, cómo cambia el escenario, la reflexión ética contemporánea, a raíz, digamos, de la globalización, que es un concepto que recoge muchos fenómenos, que no es un concepto lineal, tiene una serie de explicaciones de elementos que están presentes en el fenómeno y por lo tanto sí también produce un factor de cambio, para bien o para mal, no lo sabemos, ¿ya? Y ahí es donde aparece lo que él declara, digamos, la contradicción entre economía y salud, que yo la recojo en ese capítulo, lo que yo acabo de decir, como generador del conflicto, ¿ya? Y que son las condiciones objetivas que llevan a esta situación. A mí me parece súper pertinente lo que se plantea, tanto por Carol como por Flavio, sobre las razones, podríamos decir, políticas que están ahí insertas en los dilemas éticos que empiezan a aparecer, ¿no? No quisiéramos tener el dilema ético,
pero está. Ojalá no lleguemos, digamos, a tener que tomar la decisión, que tomen la decisión. ¿Vale? Porque yo no sé si estaría en condiciones de renunciar, tipo Abraham Santibáñez, digamos, a que otro use la cama, y no yo. ¿Sí? Y eso yo creo que nos puede pasar a muchos. ¿Sí? Probablemente termino renunciando, pero a priori diría, ojalá no tenga que llegar a ese punto. Eso para decir algo. Yo quiero manifestar aquí algo que he tratado aquí, tomado con pinza, ¿no? La manifestación del doctor Salazar, en lo siguiente, de que hoy, por hoy, ¿no? Nosotros estamos esperando mucho de la ciencia, y yo creo en la ciencia, ¿verdad? ¿No? Pero las decisiones no puedes esperar, ¿no? Entonces he tomado es decir, los médicos, el equipo de salud está decidiendo día a día, todo momento, ¿no? Y aquí hasta puedo pensar en un comité de ética asistencial trabajando intensamente, ¿no? En casos fuera de una situación COVID-19 y imagínense en esa situación. Entonces, aquí lo que inquieta es esperar demasiado de la ciencia, que dé respuestas. Yo creo que da respuestas, y no es así. Sin embargo, hay límites que la medicina no puede estar pasivamente esperando estas respuestas en un tiempo que no se domina, ¿no? Entonces, y frente al avance de la pandemia, entonces, aquí esto me pareció bastante interesante, ¿no? Y tratar también un poco de buscar argumentos, ¿no? Acerca del límite de la medicina misma, ¿no? Y que el propio usuario reconozca ese límite de la medicina, no de la ciencia, pero sí de la medicina, ¿no? Entonces, perdón, muchas gracias. Y no sé si fue claro, el límite de la medicina, ¿no? Perdón, como ciencia, en la propia infraestructura, todo que he mencionado en este contexto, ¿no? No del conocimiento científico en la medicina. Disculpa, Carol. Sí, no te preocupes, Adri. Mira, yo quería tomar algunos de los elementos, creo que la discusión ha sido muy profunda, tanto en los elementos que plantea Rodrigo, también Adriana y Flavio, ha sido un tremendo honor escucharlos y hacer parte de esta discusión, porque me parece que efectivamente acá son muchos los temas que están sobre la mesa, y me parece que la amplitud que les han dado a este foro, Marcelo, de dar una mirada desde lo político, desde lo jurídico, desde lo social, desde lo científico y también desde lo filosófico incluso, que es esta contraposición que se da, ¿cierto?, entre lo material, entre lo concreto, entre lo que está a disposición, y un poco también es lo que entiendo de lo que decía Adriana recién, que una cosa son las respuestas concretas y factibles que puede dar la medicina, y otra cosa concreta y también es la esperanza que ponemos en el desarrollo de la ciencia. Y que donde efectivamente siempre estas situaciones tienen límite, y en nuestro país probablemente el límite está puesto por los recursos. Y pongo ese punto porque la respuesta que se nos ha dado cuando planteamos la necesidad de cubrir el derecho a la salud como un derecho humano fundamental, que lo decía Flavio también en su intervención, es que no existen los recursos suficientes para poder tener un sistema de salud que garantice con las condiciones. Chile es uno de los países que menos gasta en salud de su Producto Interno Bruto, dentro de los países de la OCDE, con los cuales nos encanta compararnos. Hasta hace muy poquitos días ya la curva de contagios en nuestro país, ¿cierto?, empezaba a superar a todos los países de América Latina en número de contagios por cada 100.000 habitantes. Entonces, digo estos elementos porque a mí me parece que la contradicción fundamental a la que nos estamos enfrentando, que es la contradicción ética, es entre el valor de una vida
versus la vida versus otra. Y creo que eso es algo que, tal como decía Flavio recién hace un ratito, no puede ser un dilema ético en el sistema de salud. No puede ser, porque ese dilema no existe. No puede una vida valer más que la otra. No puede valer una vida más que la otra. Y a mí me parece angustiante que hoy las condiciones materiales tengan que poner a un grupo de médicos, a un grupo de trabajadores de la salud que ya están arriesgando su vida por el hecho de estar en esa primera línea, a tener que tomar una decisión como esta. No es justo. ¿Y sabes por qué no es justo además? Porque si el problema o el límite me lo establecen en la capacidad económica de un país por determinar su sistema de salud, yo digo, bueno, en Chile sí hay más recursos, pero no se están poniendo a disposición de salvar la vida de los ciudadanos. Y ahí está el problema de fondo, también. Porque esta falsa contradicción de la vida de uno versus la vida de otro, que no debiera ser una contradicción, que para mí no es aceptable, y por eso es que no es aceptable el protocolo de la última cama, porque creo que responde precisamente a una lógica que no se hace cargo del problema de fondo, que es garantizar el derecho y el acceso a la salud para todos los chilenos y chilenas. Y eso es algo que venimos enfrentando hace muchísimo tiempo, que hoy día se agudiza a raíz de una situación particular, que es una crisis sanitaria, una pandemia, pero que es una realidad, y yo un poco lo graficaba con lo que tiene que ver con las coberturas garantizadas, las garantías explícitas en salud, que parten de la discriminación, que parten de la medida de lo posible. ¿Cuánto es lo que podemos cubrir y a quiénes cubrimos? Porque es distinto, y a propósito de lo que decía Rodrigo antes, o creo que lo decía Flavio, no estoy segura, es distinto cuando un médico o una médica toman la decisión de que un paciente debe ser tratado porque tiene las condiciones para llevar adelante su tratamiento, por sus condiciones biológicas, a cuando esa persona toma la decisión de no tratar a un determinado paciente porque tiene que pensar en que esos recursos son limitados y por lo tanto tiene que privilegiar en quién va a tener mejor resultado de un determinado tratamiento frente a su condición de etaria o su condición económica o su condición de ser humano en general. O sea, me parece que hacer discriminaciones en función de esos elementos no es justo, no es ético, no es humano, y me parece que ante eso nosotros, por lo menos yo en lo particular, no solo como profesional de la salud, sino que también como diputada, como representante de un pueblo que está viviendo las consecuencias de un sistema tan precarizado, privatizado, monetarizado finalmente, porque de eso depende de cuánta plata se pone sobre la mesa para garantizar el derecho. No estoy de acuerdo con que empecemos a asumir y a justificar las falencias de un sistema por esta vía. Las platas en Chile están en los recursos reservados del Estado, están en los patrimonios de los súper ricos, gente que tiene patrimonios aposados sobre los 22 millones de dólares y que hoy día perfectamente podrían contribuir con una cantidad de recursos en función de un impuesto, incluso por única vez para poder solventar estos costos. Están en los recursos que el Estado hasta ahora ha decidido no gastar, porque pareciera ser que para la mirada de este gobierno, a diferencia de la mirada de otros gobiernos, que sí han puesto a disposición sus recursos para poder asistir a la población en función de la necesidad y no de la medida de lo posible, es que pareciera ser que la vida tiene menos valor que el desarrollo o que el resguardo del sistema económico en general. Un presidente de América Latina dijo que algo muy importante que yo quiero poner sobre la mesa también en esta discusión, que es que las economías de los países se pueden recuperar siempre. La vida de las personas no. Si un ser humano se muere y pierde la vida por no haber sido atendido a tiempo, por no haber tenido la tecnología necesaria, por no haber tenido el acceso a la salud, y parto desde la posibilidad incluso del testeo, considerando que el examen de la PCR se demora entre 4, 5, hasta 7 días en tener un resultado para una persona que se lo toma en un sistema público, versus alguien que si puede pagar 25.000 pesos, que es el límite que se puso de precio, lo paga y tiene el examen en 4 horas. Esas diferencias brutales en relación al acceso y al derecho a la salud
desde su más mínima expresión, que tiene que ver con detectar, en este caso, en el contexto de la pandemia, el contagio del virus y todo lo que eso puede significar, hasta lo pongo al extremo de necesitar un ventilador y por tanto tener acceso a una cama para poder al menos tener un último suspiro de forma digna. Porque de la misma manera en que nosotros, por lo menos quienes somos humanistas, defendemos el buen vivir, también defendemos el buen morir. Y creo que en esa idea, ninguna persona puede someterse a la posibilidad, siquiera, de morir sin las condiciones básicas incluso, aunque esté en las peores condiciones de salud. Hay que hacer el último esfuerzo, o todos los esfuerzos, hasta el último suspiro de un ser humano. Y eso por lo menos es algo que al menos a mí me parece que no es transable. Y mucho menos cuando la justificación está puesta en elementos económicos. Esa es mi reflexión en términos particulares. Bien, bien corto. Primero quiero realmente agradecer esta conversación. Para mí ha sido un lugar de mucho aprendizaje y que permite, por una parte, aclarar dos conceptos que pudiesen no interpretarse bien. Hay un tema que tiene que ver con los saberes, con el conocimiento. Y a eso es lo que yo siempre he tratado de apelar. Y en este caso, cuando nosotros tenemos esta reunión transdisciplinaria, ¿no es cierto?, estamos haciendo una interpretación de lo que yo estoy mencionando. O sea, en el fondo, cuando yo hablo de la ciencia, del conocimiento, no me estoy refiriendo a los especialistas broncopulmonares, ni a los médicos especialistas, ¿no es cierto?, de la UCI, sino que me estoy refiriendo a todos quienes pueden hacer un aporte en un tema que es altamente complejo, como es esta pandemia. Esta pandemia no es solamente un tema, yo así lo expresé al principio, un tema solamente médico, clínico, tiene una serie de componentes, incluso de lo que estamos debatiendo hoy día. Las personas que van a estar en condiciones de poder enfrentarse a una decisión de vivir o no, en su mayoría tienen una historia y tienen una situación y tienen unas precondiciones que están determinadas de antemano. O sea, no todos tenemos las mismas posibilidades de llegar a la emergencia, ¿no es cierto?, a que nos pongan o no nos pongan el ventilador. Las personas que son diabéticas, las personas que tienen hipertensión, las personas obesas, las personas que tienen problemas de ese tipo son las que van a estar enfrentados. Y esas personas están altamente concentradas en los sectores populares, porque la alimentación de ellos es distinta a la de las otras personas. Entonces, en el fondo hay un precondicionamiento, hay una selección, ¿ya?, de las personas que se van a enfrentar a estas realidades dadas las condiciones materiales que nosotros estábamos conversando en esta mesa. Entonces, sí que se tienen que tomar en cuenta todos esos saberes cuando uno elabora una política o una decisión de este tipo. Por eso me parece que los elementos filosóficos, los elementos en cuenta, pero también las condiciones materiales, porque esto no es solamente un tema de ser intelectual o de pensar con una ética determinada. Hay temas de condicionamientos materiales que en el fondo ponen o exponen a ciertas personas, a ciertos grupos, a ciertas situaciones. No todos la exponen. Algunos sí, otros no, ya la gran mayoría sí en este país. ¿Por qué? Porque obviamente hay una desigualdad, que ya se mencionó anteriormente, se venía manifestando, ¿no es cierto?, en todas estas movilizaciones sociales que hubieron desde octubre, y que hoy día hacen crisis porque hoy día se vislumbra de manera transparente en las situaciones como nos vemos afectados. Por lo tanto, sí, yo creo que hay una crítica a los protocolos que se han mencionado, que tienen una especie de mirada un poco tecnocrática, un poco individualista, y le falta una mirada, creo yo, más social y más de contexto. Y por eso lo quise poner acá, pero yo en general, lo que ha dicho Rodrigo me ha servido mucho para entender estos razonamientos a los que uno llega casi en forma espontánea, ¿no es cierto?, pero que en el fondo tienen una lógica que me queda mucho más clara, y obviamente Adriana y Carol también me parece que sus intervenciones me han clarificado mucho lo que yo pensaba, así que les agradezco eso. Gracias. Bien, pasamos entonces ya por último a la etapa final, en donde recogimos algunas preguntas del público, las cuales voy a proceder a leer, y ustedes, digamos, responden en la que se sientan aludidos. Son dos preguntas. La primera la hizo Luis Felipe Mánquez y dice lo siguiente: ¿era necesaria
la elaboración de un protocolo ético para resolver problemas éticos en la atención de pacientes COVID positivo? Esa es la primera. Y la segunda, hecha por Mistral Insignes, dice: atendiendo la clara diferencia, ¿podría de alguna forma establecerse o plantearse una objeción de conciencia al protocolo ético de la última cama, en el entendido de que tanto este como la ley de aborto en 3 causales son tomadas como discusiones morales y de salud pública? ¿Por qué en un caso se permite la objeción de conciencia y en el otro protocolo no se permite? Bien, entonces vamos en orden y cada uno responde la que se sienta más cómodo. Profesora Adriana. Bueno, Carol, por favor. No. Diputada. Adelante. Entonces, acerca de la primera pregunta, los protocolos, ¿no?, son de procedimientos, ¿no? Aquí, desde mi formación en el ámbito de la filosofía moral, ¿verdad? Aquí entraríamos en una discusión ahí del hábito aristotélico, ¿verdad? ¿No? Con profesor Pulgar, ¿no?, que hemos seguido y aprendido en su oportunidad. No puedo creer que, o aceptar que la ética es lineada por protocolos. El protocolo, entiendo, es para procedimientos, es decir, parto de hay a priori, ¿no?, de que el sujeto que va a aplicar el protocolo es un sujeto que cumple, observa deberes éticos, ¿no? Y los protocolos entrarían ahí en un ámbito jurídico. Entonces, desde un punto de vista, si trata la persona que pregunta, y que agradezco la pregunta, ¿no?, si menciona los propios lineamientos, hay ahí una declaración de voluntad de estos lineamientos, que es una reflexión. Y cuando se habla del protocolo de la última cama, el protocolo de la última es protocolo de procedimiento, de elegibilidad, esto yo completando lo que podría haber sido el documento, ¿no?, de elegibilidad o de ahí, ¿no?, elegibilidad para el acceso a la última cama. ¿Ya? Esto sería. Gracias. Yo me quiero quedar con la segunda, digamos. Pero también quisiera apuntar a lo que dice Adriana a propósito del tema, digamos, de la elegibilidad. El punto de la libertad, que la libertad no necesariamente... a ver, la construcción de la respuesta pasa por el conocimiento lo más acabado y claro respecto a lo que es elegible. Y por lo tanto, al mismo tiempo, se introduce un factor que es lo no elegible, ¿no? Lo no elegible. A veces ocurre que en el campo de la decisión ética no tiene que ver tanto con lo que elijo en primera instancia, sino con aquello que resulta imposible de elegir, porque no reúne la condición, ¿no? Y eso es muy fuerte porque introduce el dilema en el campo de la reflexión ética, porque la conciencia se enfrenta a esa circunstancia y se enfrenta desde un criterio anterior, que es el modo como lee esa realidad desde un prejuicio específico. Lo que yo decía hace un ratito atrás, ¿no? O sea, la carga de principios, de factores de creencia, etcétera. Todo eso está presente en ese proceso. Entonces, a veces, tiene que ver con qué de aquello yo prefiero, más con qué de aquello yo elijo, con qué yo me quedo para poder elegir aquello a posteriori. Y bajo la siguiente condición, porque cuando la persona tiene que hacer la elección, el proceso de elección, cuando tenga que hacer el proceso de discriminación, condición para la decisión, cuando tenga que preferir y postergar a otro, ¿ya?, esa persona lo va a hacer desde cierto parámetro referencial, ¿no? No lo va a hacer fuera de ese parámetro referencial, necesita ese punto, ¿no? Bueno, desde Husserl sabemos que la conciencia siempre es intencional, piensa respecto a la realidad desplazando la conciencia hacia ese lugar, de modo que anticipe, en cierto sentido, el resultado de aquello que piensa, que responde a aquello.
Y eso hay que tenerlo, creo, a mi entender, probablemente presente cuando se enfrente la persona a tener que tomar una decisión. Más allá que yo comparta completamente con Carol que no es posible discernir respecto uno sobre el otro, ¿ya? Para mí no es posible, pero lo posible es también un elemento ofrecido al discernimiento, ¿ya? No es un elemento fuera del discernimiento, es lo posible. La realidad es una posibilidad. Yo elijo de esa qué cosa es posible. Entonces, también lo posible resulta ser un componente del discernimiento. Y la segunda me gustaría tomarla, porque tiene que ver con el problema de objeción de conciencia. Yo creo que en algunas circunstancias sí se aplica. Y tengo mis dudas si aquí se aplica. Tengo mis dudas, ¿ya? Yo creo que no. Con todo lo que supone en términos de renuncia, ¿ya? Yo creo que no. Porque cuando yo hablo con dos anestesistas, anestesiólogos que están trabajando en unidades críticas, y les pregunto cuál es el dilema, dice, llegaría a ese punto y me dicen, no lo sé. Porque no tenemos aún la experiencia en la cual ese punto esté presente. No lo sé. Y yo, de mi perspectiva, yo creo que no. Pero, sin embargo, yo no soy el que tiene que tomar esa decisión. Porque tengo que preferir optar o no optar. Tendrá que hacerlo alguien que se encuentra ante aquello. Probablemente alguien diga no, yo, que lo haga otro. Por eso a mí me preocupa mucho la redacción del texto, porque en el fondo le pasa la responsabilidad 100% al médico. Y en un momento determinado el Estado tiene que hacerse cargo de la respuesta. Sí, solo para responder un poco la pregunta. Yo quiero tomarme de las últimas palabras de Rodrigo, del profesor Pulgar, en torno a que efectivamente hay una respuesta que no puede quedar en manos de los individuos, ni profesionales, ni de las alternativas o posibilidades que tengan, en este caso, los usuarios o los pacientes. Menos todavía, creo yo, cuando se fortalece la idea de que la salud es un elemento de derecho colectivo. O sea, la pandemia ha dado cuenta, y yo creo que en esta oportunidad la reflexión profunda a la que nos tiene que llevar esta situación, y particularmente lo que estamos discutiendo, que es tan complejo, tan difícil, y sobre todo por lo que decía el profesor Pulgar recién en relación a que las condiciones materiales muchas veces te llevan a tener que tomar decisiones entre una u otra situación. Creo que más que nunca hoy, a partir de lo que ha ocurrido con esta pandemia y cómo se ha extendido y cómo nos afecta y cómo nos pone en riesgo finalmente, nos damos cuenta de que la salud no puede ser tomada como un derecho o individual o un deber individual desde el punto de vista del autocuidado, sino que es necesariamente colectiva. Y creo que en ese sentido la definición y la discusión de llegar a un debate tan puntual como es establecer un protocolo, que creo que me quedo con la reflexión de Adriana al respecto de que la ética no se puede protocolizar, y creo que en eso es un elemento central a propósito también del debate que estamos enfrentando. Sin ser experta en la materia, creo que ahí hay un punto que también es fundamental y que tiene que ver con el tipo de sociedad que estamos enfrentando, la discusión que tenemos que dar en torno a eso, y particularmente las decisiones y quienes tienen en sus manos las decisiones para poder entregar las condiciones materiales o no. Y yo, haciéndome cargo de lo que estoy diciendo, creo que quienes hoy día tienen en sus manos la posibilidad de tomar las verdaderas decisiones para generar las condiciones materiales en función de cómo enfrentar esta pandemia, no están queriendo poner todas las herramientas sobre la mesa. Y ahí también hay una decisión que se contrapone, creo yo, con la ética de darle valor a la vida, porque se está privilegiando otras cosas por sobre el derecho a la vida y la salud de las personas. Y eso, por lo menos para mí, es una actitud criminal. Y me parece que la responsabilidad, por tanto, no puede recaer en un profesional de la salud, y lo vuelvo a repetir, que está ya en una posición difícil, compleja, porque está corriendo un riesgo, sin todas las herramientas que requiere, considerando además que los profesionales de la salud en este momento ni siquiera tienen garantizados sus elementos de protección personal para poder
atender las condiciones y los costos de esta pandemia, que son vidas. Y eso es lo más complejo para mí, Marcelo. Y creo que en esto, sin lugar a dudas, la objeción de conciencia, que ya es un elemento más en detalle todavía, claro, si todos los médicos o todos los profesionales de la salud hicieran objeción de conciencia frente a una determinación como esta, estaríamos en el peor de los mundos, porque, por tanto, y ya estamos en una situación compleja, y por eso es que creo que la responsabilidad no puede ser individual, sino que tiene que ser abordada desde quienes tienen la principal tarea en esto, que son quienes tienen hoy día la conducción del Estado. Y ese es el llamado, en el fondo, más que aplicar un protocolo y ponernos el parche ante la herida, en definitiva, para tratar de salvaguardar un déficit, yo apostaría a reparar el déficit y hacerme cargo y adelantarme a los hechos. O sea, creo que el concepto prevenir a lamentar es mucho más eficiente en casos como este. Flavio, ¿le gustaría agregar algo en las preguntas? No, yo tiendo a estar de acuerdo con quienes han opinado antes. Creo que en el fondo, a mí desde el principio me parece un poco complejo tratar de simplificar demasiado las cosas cuando el tema se tiende a definir en un protocolo, temas que son tremendamente complejos, que aquí hemos tratado de abordar en una conversación que lleva más de 1 hora y media. Establecerlo en un protocolo me parece difícil. Pero en realidad yo no me quiero alargar, porque creo que se ha dicho, y comparto las visiones que se han dado acá, sobre todo el tema de la responsabilidad que los gobiernos tienen en garantir ciertas garantías en el aspecto más global, para evitar estos dilemas puntuales que en el fondo son una exacerbación de un problema, o sea, llevado a su extremo, cuando en realidad había muchos elementos anteriores en los cuales uno pudiese haberlo bloqueado. Entonces, por eso, mi opinión va más por ese lado. Muy bien. ¿Alguien quiere alguna? Solo aquí, ¿no?, a invitar a los estudiantes de Derecho, operadores del Derecho, ¿no?, de nuestro rol, ¿no?, como abogados, ¿no?, que quizás hoy parecemos asistentes, ¿verdad?, o posibles pacientes, ¿verdad?, pero hay una tremenda discusión ahí, Marcelo, ¿no?, usted de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, una tremenda discusión en sentido de responsabilidades subjetiva y objetiva que nosotros debemos comenzar a estudiar y nos prepararnos para lo que se viene también, ¿no? Así, no solo buscamos ahí los fármacos, los medicamentos, las vacunas, a veces buscamos la reparación judicial, ¿no?, desde la prestación judicial de una reparación de una vida que no fue bien asistida o que dejó de estar, ¿no? Así que esto es lo que invoco, y agradezco mucho la oportunidad de haber participado aquí junto a ustedes. Muchas gracias. Yo una cosita para cerrar, y lo voy a usar un poco leyendo lo que Giannini, uno de los más grandes filósofos chilenos, plantea a propósito de la ética. Y yo lo comento, no lo dice él, pero lo comento, lo extraigo de lo que una vez conversé un tiempo con él. Dice, toda reflexión ética reconoce la participación de algún otro en la determinación de la vía al bien. Es de este componente de la alteridad que Umberto Giannini habla cuando señala que el espacio reúne la característica de visualización del encuentro humano, encuentro que tiene dentro de su identidad la potencia de resolver inquietud y zozobras particulares o colectivas. Y yo creo que es el gran dilema y la gran tarea que nos corresponde hoy día. Yo también quiero agradecer a Marcelo por llevarnos a esto y lograr, digamos, que hubiésemos conversado con mucha libertad. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, en particular a la profesora Adriana Ribeiro, al profesor Rodrigo Pulgar, al profesor Flavio Salazar y a la diputada Carol Cariola. Ha sido una discusión bastante nutritiva, bastante interesante,
tuvimos, como les dije, una multiplicidad de puntos de vista, jurídico, político, filosófico, científico, académico, etc. No me queda nada más que simplemente agradecerles a ustedes y al público que nos estuvo viendo a lo largo de toda esta sesión. Entonces, desde el Consejo del Departamento de Ciencias del Derecho, nos despedimos y nos vemos en la próxima sesión de este ciclo de debates de Derecho, Filosofía y Política en tiempos de pandemia. Muchas gracias. Adiós. Está muy bien, gracias Marcelo. Chao. Gracias, chao, chao.